Amén. Tome su asiento. Amén. Damos gracias al Señor por la alabanza y la adoración. Gracias, Señor. Voy a pedir que abra su Biblia en Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Y vamos a leer desde el verso 1 al 17. Juan 15, repito, Juan 15, desde el verso 1 al 17. Amén. Ya. Dice en el nombre del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieres y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mí, en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así que como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Amén. Qué maravillosa la palabra del Señor. Vamos a hablar una vez más, mi hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es buena, agradable y perfecta como tu voluntad, Señor, para nuestras vidas. Porque es como refrigerio en tiempos difíciles. Porque, Señor, tu palabra nos confronta, pero también nos edifica para ser mejores, Señor, cristianos, mejores discípulos de ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Primero, ¿cierto? Estamos hablando que Jesús es la vid verdadera. Él es lo verdadero. En ese tiempo, en el tiempo que Jesús estaba en su pueblo, en Israel, había muchos falsos profetas. Y hasta el día de hoy siguen habiendo falsos profetas que se levantan en el nombre de Dios cuando no lo son, ¿cierto? Entonces lo primero que dice Jesús, y nos deja en claro a todos acá, dice: yo soy la vid verdadera. Entonces Él es, ¿cierto?, el Hijo de Dios, que es también el mismo Dios, hecho carne. Dice: mi Padre es el labrador. Luego el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Esto es interesante y es una palabra
que no está hablando a gente de afuera, nos está hablando a nosotros, queridos hermanos. Nos está hablando a nosotros porque está hablando de una planta, ¿cierto? Esa es la analogía que hace Jesús. Es un pámpano, es un fruto que depende del tallo. Entonces está hablando de personas que están dentro. Las personas de afuera no son parte de esta enseñanza. Entonces, mi querido hermano, esta enseñanza primeramente es para la iglesia. Entonces dice, todo lo que no da fruto será cortado. Pero, dice, todo el que lleva fruto se limpiará para que lleve más fruto. Muchas veces, mi querido hermano, cuando nos acercamos a Dios, muchas veces cuando comenzamos una vida realmente firme en el Señor, buscando su presencia, orando, leyendo su palabra, van apareciendo más cosas. Fíjese qué curioso, cuando nos santificamos más, el Espíritu Santo le va mostrando más cosas que tiene que ir cambiando. Por eso Jesús dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces, mi querido hermano, cuando el Señor le confronte con su palabra, cuando el Señor le hable a su vida a través de la palabra, no se entristezca en su corazón, sino que el Señor le está limpiando para que pueda llevar más fruto aún. Amén. Entonces el versículo 3 le está hablando a los discípulos y les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué interesante. La palabra de Dios es lo que nos limpia. Y para ver esto, quiero que me acompañe a Juan 3, versículo 5. En el mismo Evangelio de Juan, vamos a ir al capítulo 3, versículo 5. Amén, dice así. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Ahí está haciendo referencia al agua y el Espíritu. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? Y quiero que ahora también vayamos para entender qué es lo que es el agua. Quiero que vaya a Efesios 5, versículo 25. Efesios 5, versículo 25. Dice así en el nombre del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora el versículo 26 es lo más importante. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Ahí entonces vemos que cuando Jesús está hablando en Juan capítulo 3 versículo 5 y dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No está hablando, cierto, del bautismo en agua, está hablando a través del lavamiento por la palabra de Dios. Entonces ahora podemos volver nuevamente a Juan capítulo 15 verso 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando el Señor nos habla a nosotros en nuestra vida, Él nos limpia. ¿Y cuál es la forma que el Señor ocupa para limpiarnos? Su palabra. Leyendo su palabra es la única forma que usted, mi querido hermano, cuando tiene algún problema, cuando se ve estancado muchas veces en la fe, lo mejor que puede hacer es tomar su Biblia y comenzar a leer para que el Señor limpie, traiga ese lavamiento. Y lo otro importante, en Juan 3, 5, dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. Dice, ¿qué dice? Es categórico el Evangelio. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. Así de sencillo es, mi querido hermano. No hay un punto medio con el Señor Jesús. Si se da cuenta en su Evangelio, Él nunca ha tenido un punto medio, algo tibio, ¿no? Como decimos en la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a los tibios? Que los vomitará de su boca, ¿cierto? El Señor no le gustan los puntos medios. O eres o no eres. Al mismo tiempo, cuando estamos hablando del Evangelio,
es exactamente lo mismo. Dice el Señor claramente en su palabra, no puede entrar en el reino de los cielos. Mi querido hermano, si usted no es nacido de nuevo, si usted no se limpia a través de la palabra de Dios y teniendo también un renuevo espiritual, si usted no nace del Espíritu, es imposible que vea el reino de Dios. Aquí en la tierra, y menos en la segunda venida del Señor. Es muy complicado, dice el Señor, que un rico también entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su corazón está en otras cosas. Su corazón muchas veces puede estar en el afán, en la ansiedad de querer ganar un poco más de dinero, en el materialismo. Este mundo está lleno de materialismo. Este mundo está absorbido completamente con el que tiene más dinero. Eso es lo que se vende. Y si tú quieres tener algo, el dinero es lo que te sirve. En el reino de los cielos es importante para seguir la obra de Dios, pero el Señor lo primero que dice en su palabra es que debemos buscar las cosas de arriba. El Señor Jesús nos dijo, haced tesoros en el cielo, porque ahí no hay ladrones, ni ladrones que minan ni hurtan, dice. Entonces, hagamos tesoros en los cielos, aprendamos a vivir a través del lavamiento de su palabra y el renovamiento de su espíritu. Vamos al versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Amén. Y aquí aparece una palabra importante. Dice, permaneced. Esa palabra es muy importante para un cristiano, porque a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, a pesar de cualquier dificultad que usted, mi querido amigo y hermano, pueda tener, tiene que ser constante. Y el Señor Jesús nos obliga, bueno, no nos obliga, sino que nos dice, permanezcan en mí, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. O sea, si no permanecemos en esto que el Señor Jesús nos manda, si estamos a medias, nos vamos a secar. Amén. Entonces quiero que tenga usted en mente 3 puntos importantes que veremos hoy. El primer punto es permanecer. ¿Ya? Lo vimos recién en el versículo 4. El segundo es dar fruto. Y el tercero es la obediencia a Dios. Amén. Permanecer, dar fruto y obediencia. Amén. Amén, sí, Señor. Vamos al versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Luego, el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Esa palabra me resonó en la semana. Se secará. Muchas veces se habla también que la vida del cristiano se puede secar. La hermana Paula estaba hablando, ¿cierto?, de un terreno árido. Eso es cuando no cultivamos la presencia del Señor, cuando no oramos, cuando no buscamos en su palabra, es como un desierto que necesita la presencia de Dios. Entonces aquí estamos hablando lo mismo. Dice, todo pámpano que está fuera de la vid, que está lejos de Jesús, se va a secar. Es una realidad. Entonces, quiero que antes de pasar al verso 6, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto es una pequeña analogía para que también nosotros cuidemos nuestra salvación. Muchos dicen que la salvación no se pierde, siempre es salvo. Hay diferentes posturas, ¿cierto? Pero no vamos a entrar en ese debate de que si la salvación se pierde o no. Yo solamente le voy a decir que el Señor dice que tiene que retener su corona hasta el fin. ¿Y qué más dice? Dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Yo no puedo vivir una vida lejos de Jesús. Yo no puedo
pensar que voy a estar lejos de Jesús, que voy a hacer lo que yo quiero y no me voy a secar. Eso no es cierto, es una mentira del diablo, mi querido amigo, que le está mintiendo en esta hora. El Señor le está diciendo claramente en su palabra, si estamos lejos de Él, no podemos vivir. Si estamos lejos de Él, si estamos lejos de su presencia, si no buscamos diariamente de su presencia, leemos la Biblia, es muy probable que nos sequemos, que nos convirtamos en unos religiosos. Es importante entonces, nuevamente lo que les decía adelante, el lavamiento a través de la palabra del Señor y de su Espíritu. Y ahora quiero que veamos algunas señales de una persona que se está secando, de un cristiano que está caminando fuera de la vid del Señor. Lo primero, ¿cierto? Usted lo sabe ya. Lo primero es la oración. Cuando estamos lejos y nos estamos comenzando a secar, de repente llevo 2, 3, 4 días sin orar. No leo la Biblia. Puede pasar en el mismo lugar donde dejé la Biblia el domingo, ahí nuevamente el domingo en la mañana la tomo para ir a la iglesia. Eso no puede pasar, mi querido hermano. De esa forma, esas son señales que podemos ver que nos estamos secando. Es muy, muy peligroso que nos sequemos, porque el Señor Jesús, ¿qué dijo? El pámpano que se seca, lo recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, no sirve para nada. Eso es. Nuevamente le vuelvo a insistir. El Evangelio de Dios no es, sí, bueno, voy a la iglesia, pero sí, voy a la iglesia. Me gusta, soy simpatizante. En el reino de Dios los simpatizantes no existen. En el reino de Dios o soy nacido de nuevo y del Espíritu o no soy nada. Mi querido hermano, si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, si no caminamos en su verdad, aunque yo venga a la iglesia, voy a ser un pámpano seco de igual forma. Y ya vimos, ¿cierto? Ya leímos lo que pasa con los pámpanos que están secos. Amén. Amén. El tercer síntoma de un cristiano que está caminando fuera de la vid del Señor es muchas veces no ir a la iglesia. Yo puedo entender, y el Señor quizás puede entender si usted está enfermo, eso se entiende. Pero muchas veces, cuando no tenemos ganas de ir, simplemente no vamos a la iglesia. El Señor ahí se da cuenta, mi querido hermano, el compromiso real que tenemos con el Señor. Si realmente venimos a la iglesia por una costumbre, o venimos a la iglesia realmente porque necesito del Señor. Yo creo que todos anhelamos, o que todos deberíamos anhelar aquí. No, yo vengo a la iglesia no por obligación, sino porque necesito el compartir con mis hermanos, necesito abrazar a mis hermanos, necesito verles, ver cómo están. Eso es importante y el Señor Jesús nos envió también a eso, a que no perdamos la costumbre de congregarnos, de juntarnos, de tener comunión con la iglesia. Entonces, ese es el tercer síntoma de un cristiano lejos de la vid. El primero dijimos, no orar, no leer su palabra, y el tercero ya es el definitivo, ya no empiezo a ir a la iglesia. Ya veo que afuera está un poco lloviendo, ya no, mejor no. Hace mucho frío. Eso lo he escuchado de muchas personas. En la iglesia de la luna, muchas veces por el tema del clima, porque hay mucho viento, simplemente no voy. Mi querido hermano, que ese no sea el compromiso que nosotros tenemos con el Señor. Nosotros venimos a este lugar porque nosotros necesitamos del Señor, no al revés. El Señor no nos necesita para nada a nosotros. Él dice, el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Nosotros no podemos tener una vida cristiana lejos del Señor. Y una de las cosas que nos aleja del Señor es no tener comunión con nuestros hermanos. Quiero que vayamos ahora a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Dice así: tú pues, Pablo hablándole a Timoteo, ¿cierto? Su discípulo. Tú pues, dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. El versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Wow. Cuando yo me pongo a leer al apóstol Pablo diciéndole esto a Timoteo, muchas veces me da pena con la iglesia de hoy en día, mi querido hermano. Tenemos tan poco compromiso con el Señor. Imagínense, aquí el apóstol Pablo está preso por la palabra de Dios y dice a modo de malhechor, como si fuera un ladrón, ¿cierto? Como una persona mala, por predicar la palabra. Nosotros acá no tenemos ningún problema en nuestro país, gracias a Dios. Por la democracia tenemos libre culto, no hay ningún problema. Y la pastora la otra vez decía algo interesante. Muchas veces el Señor permite la persecución a la iglesia para que la iglesia se avive, porque si no nos empezamos a quedar. Un retardo espiritual, hablábamos hace unas semanas atrás, un retardo espiritual. La iglesia está teniendo un retardo espiritual en Chile. Mi querido hermano, qué triste, porque cuando aquí vemos al apóstol Pablo diciéndole a su discípulo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nosotros, la iglesia de hoy, ¿cuántos soldados de Jesucristo habrán realmente? Yo creo que no son muchos los soldados de Jesucristo que hay hoy. Difícilmente en el mundo en que vivimos hoy hay soldados de Jesucristo. Por eso hay que someter la carne. Mi querido hermano, es una lucha constante. Dice su palabra que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que usted ni yo hagamos lo que nosotros queramos, sino que o el espíritu o la carne. Ahí es donde tenemos que ganar la lucha muchas veces. Entonces, debemos ser soldados de Jesucristo. El Señor nos está llamando a ser soldados de Jesucristo. A día de hoy, como le digo, en el Evangelio no existe un simpatizante, no existe solamente una persona que va a la iglesia. Existen discípulos y personas que están fuera del discipulado. Es así de sencillo. Entonces, si nosotros queremos estar en una iglesia viva, renovada en el Espíritu Santo, necesitamos ser soldados de Jesucristo. Amén. Vuelvo al verso 6 de Juan. Quiero que vaya a Juan nuevamente. Juan capítulo 15, verso 6. Ahí estábamos. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y aquí quiero nuevamente mostrarle la analogía que el Señor tiene con la vid y el pámpano. El pámpano es el fruto, ¿cierto? La vid es el tallo. Entonces, ese tallo le administra a ese fruto la savia para que pueda crecer, ¿cierto? Y pueda dar fruto. El Señor es el único que a través de su Espíritu Santo nos da esa savia a nosotros para llevar fruto. Y quiero que me siga ahora al segundo punto, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi querido hermano, es esa savia que el Señor a través de esa vid traspasa a nosotros para que nosotros podamos florecer y dar fruto. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Luego vamos a pasar al verso 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras, o sea, su palabra que tenemos hoy, su palabra permanece en nosotros,
pedid todo lo que queréis y os será hecho. Wow, imagínense. Y esto es muy simple. No es tan complicado de entender. Aquí Jesús lo pone claramente. Si permanecen en mí, pueden pedir todo lo que yo quiera. Todo lo que usted quiera. Es así. Es así. El evangelio de Jesús es simple. Es simple. Es sí o no. Luego el verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. El Señor quiere que usted sea un discípulo de Él. El Señor quiere que usted vaya y le busque más, que sea un soldado de Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos está impulsando en esta mañana. Entonces dice: ¿en qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. Si usted quiere darle la gloria a Dios, hay hermanos que muchas veces, ¿cierto?, damos el gloria a Dios para siempre. Es válido, claro que sí, si lo siento en mi corazón, es válido. Pero el Señor en su palabra nos dice cómo es glorificado el Padre a través de nosotros. ¿Y qué es lo que dice? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. De esa forma glorificamos al Señor, ¿cierto? Es maravilloso también darle la gloria al Señor en la alabanza. Él también lo recibe. Pero es más maravilloso cuando el mismo Señor Jesús nos dice: si ustedes llevan fruto, esa es la máxima gloria que nosotros le podemos dar al Señor, a Dios. Amén. Y quiero que ahora, ya que vimos el tema del fruto, para ir ya finalizando, vamos a ver el tema del fruto, ¿ya? Quiero que vaya a Gálatas, capítulo 5, verso 22. Entonces el Señor dice: el Padre es glorificado en que llevemos mucho fruto. ¿Qué fruto será ese? Vamos a leerlo ahora. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Rápidamente, el amor es lo que el Señor nos dejó en su palabra. El Señor nos dejó un mandamiento, mi querido hermano. El Señor nos dejó un mandamiento: que nos amemos los unos a los otros, como yo os he amado, dice el Señor. Ese es el mandamiento que el Señor nos dejó. Entonces, el amor, ¿de qué forma se va a demostrar aquí? En que nos amemos los unos a los otros. Luego dice el gozo. También está en su palabra. El Señor nos dio el gozo de su salvación. Ese es el máximo gozo que usted puede tener. El tener una vida con Jesús, en que gracias a Él soy salvo, y cuando en esta vida muera, yo sé que el Señor me va a resucitar en el día postrero. Eso es el máximo gozo que debemos tener. En el mundo cristiano, mi querido hermano, no debería existir la depresión. En el mundo cristiano no existe la depresión, y se lo digo en serio. Cuando uno vive una vida apartada para el Señor, cuando uno se consagra, cuando uno vive este gozo realmente, que soy salvo y que el Señor me entregó una vida, ese gozo es tan grande que en mí no hay ninguna depresión. Podemos estar ansiosos muchas veces, la ansiedad de este mundo nos puede consumir, pero la depresión no es algo que se deba hablar en el mundo cristiano. Hoy en día se habla mucho de la salud mental, de cómo se crían a los niños de manera respetuosa. Se habla de muchas cosas en cuanto a psicología. Mi querido hermano, aquí en la palabra del Señor está todo lo que necesitamos para que usted pueda criar a sus hijos, para que usted pueda vivir una vida en victoria, como el Señor también lo vivió en la tierra. Amén. Luego dice la paz. La paz, dice el Señor, no como el mundo la da. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. La paz del Señor es perfecta. Y la paz viene cuando el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. Cuando su Espíritu Santo está en nosotros y trabaja en nosotros, vamos a sentir paz. Luego dice la paciencia, también es un fruto que debemos trabajar. También vemos la benignidad. La benignidad es ser intrínsecamente bueno. El Señor es benigno porque Él es intrínsecamente bueno.
Él es bueno todo el tiempo. Amén. Amén, porque gracias a su misericordia somos salvos. Él es bueno. Él es bueno. Entonces, la benignidad es el hacer el bien por la otra persona, el ser bueno intrínsecamente. Luego está la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y al final finaliza el versículo 22, dice: contra tales cosas no hay ley. Amén. Si trabajamos cada uno de estos aspectos en nuestra vida, este es el fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Y en ese fruto están estos, me parece, 9 aspectos, ¿cierto? Del fruto del Espíritu. Entonces, ¿de qué forma el Padre va a ser glorificado? En que llevemos mucho fruto. Ese fruto es el fruto del Espíritu. Entonces, si quiero glorificar al Padre, debo crecer en amor, en gozo, en paz, paciencia, en todo, cada uno de los frutos. Amén. Entonces, por eso el apóstol Pablo siempre dijo: andad en el Espíritu. En el Espíritu. Cada día. No que el Señor de repente cuando venga nos pille tambaleando en nuestra fe. Todo el tiempo debemos andar en el Espíritu. Es muy importante para que podamos también engrandecer el nombre del Señor. El verso 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí el versículo 10 dice el tercer punto que estamos viendo. ¿Se acuerda de los puntos que vimos? Primero era permanecer, luego dar fruto y luego obediencia. Entonces en el versículo 10 vemos que el Señor nos está mandando a obedecer su palabra. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Amén. Luego el verso 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es importante que siempre tengamos en nuestra cabeza este mandamiento. El primer mandamiento importante es amar al Señor con todo nuestro corazón, ¿cierto? Pero también tenemos que tener muy en cuenta de que el mundo de afuera va a querer venir a esta iglesia, van a querer ver qué es lo que sucede en esta iglesia cuando vean que nosotros nos amamos los unos a los otros. ¿Cómo el Señor va a traer a más gente muchas veces? Si muchas veces hay contienda, ira, murmuración. No estoy hablando de nada en particular, estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia en general, muchas veces el enemigo, en Chile sobre todo, destruye las iglesias por la murmuración. Es algo que Satanás usa mucho para golpear a la iglesia a día de hoy. Entonces, es justamente lo contrario. La murmuración es lo contrario a amar a mi hermano. Si estoy murmurando, si estoy criticando, estoy haciendo todo lo contrario a amar. ¿Me entiende? Entonces, el Señor Jesús nos dejó un mandamiento: ámense los unos a los otros. Y esta semana, que esté en nuestra cabeza ese mandamiento que Jesús dejó, que nos amemos los unos a los otros. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. El Señor Jesús se entregó por nosotros. Amén. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Miren el privilegio que el Señor Jesús le da a usted en esta mañana. Usted tiene el privilegio de ser amigo de Jesús, no solamente siervo, porque el Señor Jesús dice más adelante: ya no les diré siervos, sino amigos. Imagínese qué privilegio de ser amigo de Jesús. Entonces, si guardamos su palabra, seremos amigos, porque dice su palabra que el siervo no conoce lo que va a hacer su Señor, pero el amigo sí conoce lo que el Señor quiere hacer. Y le digo algo: el Señor lo que quiere de su iglesia es que nos avivemos una vez más, es que nuevamente busquemos como antes, como cuando teníamos ese primer amor, que volvamos a ese rudimiento del Evangelio cuando era buscar al Señor día a día. Porque si no,
es muy difícil que este letargo espiritual que está habiendo en la iglesia hoy en día se pueda cambiar. Mi querido hermano, debemos ser perseverantes para dar fruto, y la única manera de ser perseverantes y dar frutos es la obediencia al Señor. Amén. Póngase en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para una vida en victoria. Señor, porque tú en tu palabra dejaste todo lo que nosotros necesitamos. No hay psicología, no hay salud mental, no hay nada que pueda reemplazar a lo que tú has dejado. Señor, y tú dejaste tu palabra para guiarnos en cualquier aspecto de nuestra vida. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque es buena, agradable, perfecta, al igual que tu voluntad, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes a permanecer, a ser constantes, Señor, en la oración, a ser constantes, Señor, en tu palabra, en leer tu palabra. Señor, queremos dar fruto. Oh, Señor, queremos dar fruto para ti. Señor, queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para darte la gloria a ti. Y tú en tu palabra dices que podemos dar fruto, y a través de dar fruto, Señor, vamos a honrarte, vamos a darte la gloria a ti. Tú eres glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. Queremos llevar fruto, Señor, en esta hora, y también queremos obedecer tus mandamientos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Te bendecimos, Señor, a ti la gloria. Solo a ti la gloria, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra y de tu espíritu, para que, Señor, podamos permanecer siendo discípulos como buenos soldados tuyos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, querido hermano.